Análisis de planes de conservación dirigido a los habitantes del caserío Yacural, municipio Iribarren del estado Lara, ante los problemas ambientales locales. Participante, Iraida León Reyes de Cabrera. Bajo el marco constitucional, la creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la actividad científica, tecnológica y humanística. Aquí se retoman los valores de la cultura que constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano, un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuesto económico. Venezuela garantizará, entre otros, el patrimonio y acervo cultural, la memoria histórica de la nación, coadyuvar a la difusión de la tradición popular. Todo esto recordando que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Es democracia gratuita y obligatoria. En todos sus niveles estaría siempre al servicio de la sociedad. Esto basado en desarrollar el potencial crítico del ser humano, en sus valores éticos y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social e integral. La educación ambiental es obligatoria y así queda expuesta en el artículo 107 en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal. Con estos principios que es necesario recordar, trataremos y trabajaremos para sustentar nuestro proyecto con la investigación Acción Participativa en el caserío El Yacural, tomando en consideración que se parte de un conocimiento reflexivo y no simplemente mecánico. Utilizaremos el enfoque de la IAP de Lewin, tomando a la vez el principio de que en las ciencias sociales la investigación cualitativa tiene una larga trayectoria y cobra cada vez más relevancia cuando el propósito del estudio es comprender con profundidad acciones individuales y colectivas, funcionamiento organizacional, movimientos sociales o relaciones interactivas. Presentación de la estructura del informe. Bajo la conducción o guía de un investigador, agente externo como persona capacitada o un profesional universitario, se abordará un aspecto de la realidad del caserío El Yacural, Santa Rosa, municipio Iribarren del estado Lara, adyacente al río Turbio, con flora y fauna en peligro de extinción, bajo amenaza, deforestación por tala y quema indiscriminada y apoyada por entes públicos, considerado necesario para algunos habitantes del sector. Aquí comprobaremos como objeto de investigación la contaminación del río por las pequeñas industrias y comercios del sector y por ser vertedero no solo de los residuos de los habitantes del sector, sino también de la ciudad de Barquisimeto, por sus cloacas, en ese entonces colocadas frente a la desembocadura del bosque Macuto. Igualmente, hay que reconocer que el río Turbio es un importante afluente fluvial que recibe los desechos de una ciudad en crecimiento, sin estudios urbanísticos propios, un pedul de reciente fecha para el cuidado ambiental. Describiremos la situación actual luego de una exploración previa, entre otras posibles opciones. Ante la problemática que estamos viviendo en el mundo actual, el venezolano no escapa de sus consecuencias. El venezolano, en especial el larense, en la región centro-occidental, ha sido
un participante activo en la destrucción del ambiente. Aparecen luego los denominados patrones de consumo, intereses particulares, a veces mezquinos, carencia económica, condiciones sanitarias, donde se observan por momentos desconocimiento de la forma de actuar en materia de salubridad, el manejo de la basura, el cual se considera totalmente indebido, el depósito de los desechos, casi todos culminan en el río Turbio, zona adyacente al caserío El Yacural. La tala, la quema de bosques, la deforestación. Según algunas de las entrevistas entre los habitantes de mayor tiempo en el sector El Yacural, la flora estaba señalada por robles, ceibos y el famoso árbol yacure que le da el nombre al caserío El Yacural. Igualmente se observaban araguatos, venados en gran cantidad, cabras, monteses, entre otros, burros y caballos que en los últimos años han desaparecido. Todo esto bajo la mirada inclemente, inactiva por parte de los entes gubernamentales. Es necesario señalar que esta pérdida de fauna y flora ha dañado el paisaje propio del sector. No quiero terminar este punto sin expresar lo que se me indicó, lo que se me ofreció en una entrevista. Para el año 27 hasta el año 40, en el río Turbio se pescaban guabinas, cascarrones y los denominados bagres. Hoy todavía observamos abundancia de pequeños patos del sector, loros reales, paso por el río de Guacamayas, entre otros, que van mermando su población. Revisión bibliográfica, visitas, sujetos involucrados, encuentros, contacto con líderes comunitarios, entrevistas, reuniones, observación participantes, selección de la información. Contaremos con el apoyo de grupos voluntarios propios de la comunidad con edades diversas que se encuentran entre 21, 30, 60 y algunos que permitieron ser entrevistados que superaban los 86 años, quienes pudieran ser los líderes dignos de respeto en el sector. La misma gente los conviene como tal, para lo cual se realiza una labor investigativa. Ese sería el grupo promotor. Tomando los principios de Lewin con las dos grandes aplicaciones, investigación, acción, con sello participativo, entrelazando la pedagogía, la andragogía y la sociología crítica. Investigaremos la realidad circundante del caserío Yacural y sus consecuencias a presente, mediano y largo plazo, pero con rigor científico. No tocaremos cualquier tipo de acción, sino aquella que conduce al cambio, a la transformación social. Durante el proceso de investigación se tratará de involucrar a toda la comunidad, sensibilizándola con su entorno y preparándola para futuros cambios. El grupo de motivadores, los especialistas, deben estar al servicio de la comunidad,
para resolver sus problemas y concienciar e iniciar una nueva planificación de vida. Así pues, los habitantes del Yacural se convierten en autogestores del proceso de investigación. Al apropiarse de él, tienen el control operativo, lógico y crítico. Saben lo que hacen, lo entienden y lo critican. Todos aportarán, miembros de la comunidad, técnicos, expertos. Se supone un proceso sencillo que no deja de ser ciencia. Conocerán su historia, respetaremos sus creencias, su folclore, lo importante de su flora y fauna, los beneficios en el área de salubridad, con la ayuda y aporte de sus grupos religiosos, escuelas, consejos comunales, ONGs, universidades. Esto los tornará más libres en su experiencia. Se presentará un diagnóstico del sector y luego un informe previo del estado del mismo para todos que sea previamente conocido. Utilizando la escuela como punto de partida, su currículum, la labor sistemática del docente, la iglesia, como puntos de concentración, igualmente servirán para las reuniones, con calendarios para todas las actividades, tiempo estipulado para hacer el proceso dinámico, continuo y efectivo. Se sugiere una reunión por lo menos mensual. El efecto de la tala y la quema, la falta de pesca, inexistente ya en el río Turbio, los olores permanentes, excepto en épocas de lluvia, las enfermedades recidivas y crónicas, el cambio del paisaje, los beneficios económicos de las actividades folclóricas y religiosas, Tamunangue, baile a San Antonio, la Cruz de Mayo, Día de la Divina Pastora, preparación de un cronista de la historia del caserío El Yacural. Entre estas técnicas de recolección debemos verificar algunas que revisten especial importancia. Entrevistas, reuniones, grupos de discusión, diario de campo, grabaciones, apoyo fotográfico. La interacción entre sujetos y el mundo físico que los rodea, que no es más que la comunicación social con un actor que modera, reagrupa y busca los cambios y modificaciones positivas o la transformación vital. No importa la edad de la comunidad, el segmento social, la ideología o vida política que profesen, ni la religión o creencia, todo se tomará en cuenta en un clima de respeto y solidaridad. El investigador debe indagar el pasado y el presente para presentar un futuro distinto. Vamos a la reconstrucción del Yacural, a su construcción entre la objetividad y su subjetividad. Se basa en evidencias que nos aportan los mismos miembros de la comunidad. La idea es mejorar, comprender, concienciar. Se debe estimular el desarrollo profesional de los docentes. En ellos está el punto abanderado de esta investigación. Luego de la fase preliminar, con una investigación exploratoria y con el diagnóstico, verificaremos los participantes potenciales, usando en primer lugar al Consejo Comunal del sector, asociaciones de vecinos, líderes de la comunidad, voluntarios motivados, entre otros. La observación a través de una participación moderada, un balance entre lo de afuera y dentro. Por ejemplo, trabajando con un docente en el aula, el observador tomará sus notas de campo y eventualmente comparte y ayuda en la realización de alguna actividad.
llevará pues su registro, pues esa será su materia prima. Nuestra tendencia es a las notas de análisis e interpretación, que son el puente entre el trabajo de campo y la experiencia empírica y el informe final de la investigación. Se observará el espacio físico, los actores, la actividad, objetos, el acto, que es la acción determinada, el tiempo, que es la secuencia en que se realizan las acciones, fines que la gente intenta cumplir, sus sentimientos, sus emociones, sus frustraciones, alegrías, nostalgias, etc. La entrevista es el encuentro en el cual el entrevistador intenta obtener información, opiniones, creencias de uno o varias personas. Desechamos las entrevistas estandarizadas, pues son las mismas preguntas para todos los entrevistados y no todos tienen un vocabulario común, ni el mismo grado de educación, ni la misma edad, ni el mismo conocimiento histórico del yacural. Se utilizarán las entrevistas estandarizadas, no programadas. El investigador elaborará un guión con un orden para realizar las preguntas, según el sujeto entrevistado. El contexto, pues cada sujeto tiene un modo único y personal de entender y expresarse. La entrevista es rica, recaba información subjetiva, posibilidad de otra investigación a nuestra investigación. Los grupos de discusión, pues aquí el investigador estará inmerso en el proceso. Es uno más del grupo. El microgrupo es la expresión del macrogrupo. Las denominadas asambleas, con mayores grupos de personas, si se hacen necesarias. No a las historias de vida, pues se refiere a llegar a entender la vida de los pueblos primitivos, a diferencia de los relatos de vida, que es un subgénero de la historia de vida, menos amplio y completo, que recoge aspectos relevantes de una vida, seguir los intereses del investigador. Probables orientaciones teóricas. Contaminación ambiental del mundo. Contaminación ambiental. Cambios climáticos. Deshielos. Conservación y educación ambiental como alternativa a la problemática ambiental, desde los cambios del sistema curricular, tanto a nivel del sector primario, secundario y universitario. Participación comunitaria en el marco de la educación ambiental. Todos deben estar sensibilizados sobre lo que está sucediendo en nuestra casa grande. Posibles orientaciones. Ahora bien, los actores sociales recibirán varias técnicas para realizar esta investigación. En este caso, verificaremos un proceso sistemático de investigación en el cual la recolección, el análisis de los datos, de la teoría surgida de ellos, está íntimamente relacionada. La teoría fluye inductivamente de un proceso de comparación constante de la información recabada. El investigador no se plantea hipótesis a priori. Estas emergen del análisis de la realidad. La fase de codificación abierta supone un proceso de involucramiento con la realidad objeto de estudio para comenzar a recolectar información
por diversas vías de acuerdo con los requerimientos de la investigación. En la fase de codificación axial, continúa la recolección de información. Se identifican relaciones entre las categorías y entre estas y las subcategorías, lo cual puede llevar a modificar la estructura inicial. El propósito de la codificación axial es reagrupar los datos que se separaron durante la codificación abierta. Se inicia, pues, en esta fase, la generación de teoría y su validación con los datos. La fase de codificación selectiva se caracteriza por la identificación de las categorías principales, más inclusivas, y la modificación de la estructura en función de las mismas. Se trata aquí de integrar y refinar las categorías. Para este momento comienza la producción del texto narrativo y continúa la validación de la teoría para su presentación final. Los actores sociales posibles y probables ya fueron mencionados previamente. Por lo tanto, recordemos que están entre grupos que distan en edades desde los 21 hasta mayores de 80 años de edad. Los líderes comunitarios, las autoridades municipales, regionales, nacionales, ONG, Universidad Yacambú. Propósito de la investigación. Permite analizar la historia del Yacural desde otro punto de vista, analizando aspectos tales como: ¿a quién beneficia esta determinada situación? ¿A quién les ha interesado mantenerla? ¿O cómo destruimos la situación de nuestro lenguaje, de nuestra educación ambiental? ¿Qué lograremos con esta investigación? ¿Mejoraremos el sistema educativo? ¿Procederemos a redefinir, a reidentificar? El grupo encontrará sus potencialidades y los de los demás para trabajar sobre ellas, cambiando para mejorar su calidad de vida. Un mejor paisaje, salud, respeto, colaboración, etc. Ese es el verdadero propósito de la investigación. Debemos también generar sentido de pertenencia en sus creencias, folclore para atraer turismo, ecoturismo y beneficios económicos. Los planes educativos ya los hemos venido atendiendo dentro de nuestra investigación. El diseño educativo servirá evidentemente para mejorar el ambiente y la calidad de vida. Interpretación de la información. Nos obligaremos a tomar decisiones que focalicen el estudio. No nos empeñemos en abarcar cada cosa. Probablemente nos encontraremos con una masa difusa o inapropiada para lo que decidamos hacer. Resulta más productivo para el análisis final pensar profundamente en un tópico. Clarificaremos nuestras ideas acerca del tipo de estudio que deseamos realizar, en este caso, en el caserío El Yacural. Luego desarrollaremos preguntas analíticas. Aún antes de entrar al campo, nos deberíamos de plantear interrogantes que focalicen la recogida de información y ayuden a organizarla. Planificaremos la próxima jornada de recolección de información a partir del análisis de los recabados en la sesión anterior. Escribiremos muchos comentarios sobre nuestras observaciones. La idea es estimular nuestro pensamiento crítico acerca de lo que observamos más que el recuerdo mecánico. Escribiremos memos para nosotros mismos acerca de lo que estamos aprendiendo con cada observación. Estos memos nos favorecerán en la reflexión y permitirán relacionar problemas teóricos y metodológicos.
Exploraremos la literatura cuando todavía estemos en el campo. No esperemos abandonarlo, porque la lectura puede orientarnos en su análisis. Jugaremos con metáforas, analogías y conceptos. Trataremos de establecer relaciones entre lo que estamos viendo y los propios recuerdos. Preguntémonos, ¿qué nos recuerda esto? La validez es un aspecto crucial en cualquier investigación. En la investigación convencional se habla de validez interna. En todo caso, partiendo de la premisa de que existe una relación causal entre las variables dependientes e independientes, verificaremos la credibilidad o validez interna, que es la permanencia prolongada en el contexto. El peligro para el investigador en estos casos es volverse nativo, lo cual lo llevaría a perder la perspectiva de la situación. La separación periódica de la situación. Esto nos permite tomar perspectiva y evita el peligro de su conversión en nativo, como lo dijimos anteriormente. La observación persistente debe observar en forma amplia, sistemática y detallada este agente externo. La triangulación. El término triangulación es una metáfora traída de la ingeniería referida a los ángulos que dan fuerza a una estructura. ¿En qué consiste? Es contrastar datos provenientes de diversas fuentes, técnicas, métodos, investigadores e interpretarlos desde distintos enfoques teóricos. Triangulación de fuentes. Este nos permite contrastar la información obtenida de diferentes sujetos o grupos de sujetos, docentes, alumnos, miembros de la comunidad, acerca de un tema, el tema de la contaminación. También se puede contrastar, por ejemplo, la información obtenida por otras personas y documentos. La triangulación de métodos implica contrastar la información obtenida por instrumentos de corte cuantitativo, cuestionario con una escala Likert, por ejemplo, con la información obtenida vía entrevistas en profundidad. Triangulación de investigadores, realmente importante, pues supone la comunicación entre varios investigadores que estudian al mismo fenómeno a fin de contrastar sus percepciones. Triangulación de teorías, permite abordar el estudio del fenómeno desde diversas perspectivas teóricas. Por ejemplo, una situación de enseñanza-aprendizaje se analiza desde el conductismo, el humanismo, las teorías cognitivas. Triangulación de tiempo se refiere al contraste de los datos obtenidos en diversos momentos. Por ejemplo, el inicio de la siembra, en la mitad del periodo, la recolección de la cosecha. También tenemos el juicio crítico de iguales. Consiste en confrontar no solo los hallazgos, sino el diseño de la investigación con un compañero desinteresado y ajeno a ella, sin fin de explorar aspectos que al investigador inmerso en la dinámica del estudio pudiera pasar por alto. Análisis de casos negativos. Permite incrementar la credibilidad de las informaciones. Rechequeo con los sujetos. El investigador presenta las informaciones e interpretaciones realizadas a los sujetos informantes a fin de que estos corrijan posibles errores o malentendidos, ofrezcan información adicional o confirmen los datos. Conocer y pensar no es llegar a una verdad cierta, es dialogar con la incertidumbre. La frase es de Edgar Morin. Muchas gracias por su atención.